Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a ver cómo desarrollar un formulario basado en JavaFX. Las herramientas que vamos a utilizar es el runtime de JavaFX que viene incluido en el JDK 8. Vamos a utilizar JavaFX Asset Builder, que es la herramienta que nos servirá para diseñar las interfaces gráficas de usuario. Vamos a utilizar Eclipse como nuestro IDE principal. Vamos a utilizar el gestor de base de datos MySQL. Y vamos a utilizar también MySQL Workbench para poder diseñar nuestra base de datos, que en sí no sería una base de datos muy complicada. Ok, el ejemplo va a ser sencillo. Vamos a desarrollar un formulario para registro de alumnos en el cual vamos a especificar estos campos: el nombre, apellido, la edad, el género, la fecha de ingreso, la carrera que está estudiando y el centro de estudios o centro regional de estudios. Serían 7 campos. Bien, para comenzar, antes de comenzar a diseñar nuestro formulario, vamos a diseñar nuestra base de datos. Una base de datos sencilla que nos sirva para almacenar esta información, siempre tratando de seguir ciertas normas de base de datos con respecto a normalización. Bien, para ello vamos a entrar a MySQL Workbench, ya lo tengo abierto por acá, y vamos a crear un nuevo modelo. File, New Model, y agregar un nuevo diagrama. Lo que vamos a hacer, voy a ocultar esto, voy a cambiarle el nombre a la base de datos, dándole doble clic aquí donde dice MyDB, es el nombre que le da por defecto el MySQL Workbench a la base de datos. Le doy doble clic y le voy a poner DB alumnos. Bien, MySQL Workbench nos ayuda a diseñar una base de datos a partir del modelo relacional. Es una herramienta bastante intuitiva que nos permite ir diseñando nuestras tablas arrastrándolas a este lienzo de acá. Tenemos aquí un componente que se llama layer. Vamos a ubicar un layer por acá. Un layer viene siendo únicamente un área donde podemos ubicar nuestras tablas solo para seguir un orden. Podemos darle un nombre a ese layer, por ejemplo, un módulo de registro, y cambiarle el color. Solo para organizar nuestras tablas. No es que sea obligatorio tener un layer, pero es recomendable tener un layer o utilizar varios layers para poder organizar nuestra estructura. Vamos a agregar primero las tablas más sencillas. Analicemos la información. Siguiendo las normas o las reglas de normalización, tenemos que identificar los atributos que pueden ser nuevas entidades. En el caso de la información que tenemos acá, tenemos el atributo de la carrera. Podríamos segmentarla en una nueva tabla de carreras. Y tenemos también el centro de estudios, que también la podríamos segmentar en una nueva entidad. Bien, por lo tanto tendríamos 3 tablas: la de carreras, la de centro de estudios y la tabla principal que me almacenaría los datos de los alumnos. Bien, siguiendo los principios de normalización, vamos a agregar primero las tablas más pequeñas. Vamos a agregar primero la tabla de carreras. Le doy doble clic a la tabla. El icono es este de acá, que dice Place a New Table. Bueno, depende del idioma de su MySQL Workbench o de su computadora.
Esta es la tabla, le doy doble clic y aquí le cambio el nombre. Vamos a ponerle un prefijo, le vamos a poner tbl -carreras. Y esta es la sección de los campos. Vamos a ponerle al primer campo código carrera, que sería el campo que me identifique de forma única a una carrera. Lo definimos como llave primaria, no nulo, y lo definimos que sea autoincremental para que nos dé los códigos automáticamente. El nombre de la carrera, que sea una cadena de unos 100 caracteres y que sea obligatorio. Quizá podríamos agregar otro campo, la cantidad de clases o asignaturas de dicha carrera, que sea un entero. Cada vez que doy enter a uno de los campos me va generando un nuevo campo con un nombre aleatorio. Como este ya no lo ocupo, entonces lo borro. Únicamente los 3 que tenía anteriormente. Listo. Tenemos nuestra primera tabla. Ahora vamos a crear la segunda tabla, que sería la de los centros de estudio. TBL centros de estudio. La primera columna le voy a poner código centro. Este es el campo que me identificaría de forma única a un registro. Lo vamos a definir también como autoincremental. Nombre centro estudios. Nombre centro de estudio de 100 caracteres y que también sea obligatorio. Voy a eliminar esto de acá. Creo que con eso es suficiente. Ok. Nos falta la tabla principal, la tabla donde vamos a registrar a los alumnos. Vamos a agregar una nueva tabla. TBL alumnos. El primer campo le voy a poner código alumno, que sea un entero y que sea autoincremental. El nombre de 70 caracteres, que sea obligatorio. El apellido también de 70 caracteres y que sea obligatorio. La edad, que sea entero, también obligatorio. El género lo vamos a definir como una cadena de un solo carácter. Bien, con respecto a los otros dos campos, el de la carrera y el del centro de estudio, no los vamos a ubicar acá, sino que vamos a utilizar el diseñador para poder obtener esos campos. Vamos a borrar esta columna que nos generó. Ahora en la tabla de alumnos yo quisiera tener el código del centro y el código de la carrera. Utilizando conceptos de base de datos podríamos llegar a la conclusión de que se trata de una relación de uno a muchos. Para hacer ese tipo de relación seleccionamos esta opción de acá, el que tiene la línea punteada 1 a n, 1 2 puntos n,
Y para poder definir la relación entre dos tablas, por ejemplo, si quisiera tener en la tabla de alumnos el código del centro, primero le doy clic a la tabla donde quiero tener el código y después le doy clic a la tabla de donde voy a sacarlo, que sería esta tabla. Le doy clic aquí primero y después en la otra y listo. Se hizo la relación y vemos que nos agregó un nuevo campo. Damos ese campo, le dio el nombre de TBL Centro Estudios código centro. Le concatenó el nombre de la tabla origen y le concatenó el nombre del campo que es llave primaria acá. Lo mejor es renombrarlo y dejarle el mismo nombre para que al momento de hacer las consultas no resulte tedioso. Vamos a hacer la segunda relación, siempre seleccionando la opción 1, 2.n de 1 a muchos. Seleccionamos la tabla donde queremos el código de la carrera, que sería la tabla de alumnos, y luego seleccionamos la tabla de las carreras, de donde sacaríamos el código de la carrera. Aquí me genera el campo. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a quitar el nombre de la tabla que le puso como prefijo, para que tengan exactamente el mismo nombre. Listo. Tenemos nuestro pequeño modelo que nos serviría para almacenar la información que tenemos aquí. Ok, nos faltó un campo, nos faltó la fecha de ingreso. Ese no hay problema, lo agregamos aquí a la tabla de alumnos. Fecha de ingreso y lo definimos como date y que sea un campo obligatorio. Vamos a moverlo arriba. Aquí después del género está bien. Fecha de ingreso. El género también que sea obligatorio. Todos los campos obligatorios. Bien, vamos a guardar nuestro modelo. Save Model. Y le vamos a poner modelo alumnos. Yo ya tenía creado uno aquí, lo voy a sustituir. Listo. Tenemos nuestro modelo relacional. Sin embargo, hay que reflejar esta estructura de tablas en el gestor de base de datos, físicamente. Para hacer eso, nos vamos a ir a la sección principal de MySQL Workbench y vamos a crear una nueva conexión. Vamos a darle clic en esta opción, así nomás. Podemos darle un nombre a la conexión, podemos ponerle conexión local. Y vamos a ver qué parámetros necesitamos definir. El hostname que podemos ubicar ya sea la dirección IP o el nombre de dominio. En este caso tiene la dirección IP por defecto de una computadora. Podemos cambiarla por localhost, ya que la instancia de la base de datos está en la misma computadora. El puerto de escucha de MySQL es 3306. Y el usuario principal en MySQL se llama root. Vamos a utilizar ese usuario. Por defecto viene sin contraseña, así que no necesitamos especificar nada con respecto a la contraseña. Estas opciones las vamos a dejar en blanco. Le damos OK. Tenemos un nuevo elemento aquí, conexión local, el que acabamos de crear. Vamos a darle doble clic para conectarnos. Luego nos muestra una sección donde podemos ejecutar nuestras consultas SQL y me lista las bases de datos que tengo creadas. En este caso, para poder replicar el modelo, tenemos que crear una nueva base de datos vacía. Vamos a darle clic derecho y seleccionamos la opción Create Schema. Vamos a darle un nombre a la base de datos. Vamos a poner DB alumnos. Le doy clic en aplicar. Esta es la instrucción que va a ejecutar para crear la base de datos. Y aplicar y finalizar.
Listo, ya tenemos aquí la base de datos, podemos desplegarla y no tenemos ninguna tabla, ninguna vista, ningún procedimiento almacenado y ninguna función. Vamos a cerrar esto y nos vamos a ir al diagrama relacional, al modelo relacional, y vamos a replicar esa estructura. Vamos a dar clic en Database, luego la opción Sincronizar modelo. Nos va a mostrar las conexiones que hemos creado. Seleccionamos la conexión local. Si no, podríamos definir manualmente los datos de conexión aquí. Le damos siguiente. Aquí no vamos a seleccionar nada, lo vamos a dejar tal y como está. Siguiente. Siguiente nuevamente. Y me muestra dos columnas acá. Una es del modelo y la otra es del sistema gestor de base de datos. Encontró que en el modelo hay una base de datos que se llama DBAlumnos y en el gestor de base de datos también hay una base de datos que se llama alumnos. Vamos a darle siguiente, otra vez siguiente, y aquí empieza a mapear los componentes. En el modelo tengo 3 tablas, pero en la base de datos no tengo ninguna tabla. Si yo le doy clic a cualquiera de los elementos, me muestra el script que va a ejecutar para crear ese elemento en la base de datos. Le doy siguiente y me muestra un resumen del script que va a ejecutar para crear los objetos. Le doy ejecutar. Listo. Ahora me dice que se ejecutó la sincronización satisfactoriamente. Le damos cerrar y vamos nuevamente a la conexión local. Vamos a actualizar la lista de las bases de datos con este botón de refresh. Y vemos que ya tenemos las 3 tablas. Ya podemos almacenar información, eliminar o modificar para poder integrar la base de datos con el ejercicio que queremos hacer. Por este tutorial sería todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Luego en el siguiente tutorial vamos a ver cómo diseñar la interfaz gráfica de usuario.